¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 26 de julio y hoy la iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana son los nombres de los padres de la Santísima Virgen María. Se encontraron en el siglo II, en el protoevangelio de Santiago más específicamente. La veneración a Santa Ana se originó en el siglo VI en el Oriente, patrona de mujeres sin hijos y mineros, y la devoción a San Joaquín data del siglo VIII, patrono de los padres de familia, patrono de los abuelos. Y hoy la liturgia comienza con el profeta Jeremías, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 10, 12 a B y 13. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Y el evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y bien, nuevamente la liturgia nos pone a considerar esta hermosa e interesante parábola de el sembrador. Hay un comentario muy interesante que deseo compartir con ustedes. Jesús está aclarando a sus discípulos el significado de esta parábola que contó a multitudes. Explica el significado de la semilla sembrada en el camino, en el terreno pedregoso, entre los espinos y en la tierra buena o tierra fértil. Se citan también las dos últimas de esas explicaciones, cuando observamos con atención el significado de la semilla sembrada en tierra fértil. Vemos que estos son los que escuchan, entienden y dan fruto. Y el fruto que nace es en diversos grados. Una cosa que está en la parábola nos dice es que escuchar e incluso entender la palabra de Dios no es suficiente. Hay muchas tentaciones que enfrentaremos que obstaculizarán la palabra de Dios en nuestra vida y tenemos que considerar cada una de ellas, aunque sea de manera breve. En primer lugar, hay muchas personas que realmente han sido bendecidas por escuchar la palabra de Dios. Hay muchas que han asistido a clases de educación religiosa, que han ido a retiros, a congresos, que han escuchado, o sea, que les ha entrado por el oído, o que, digamos, han sido también instruidas desde jóvenes por sus papás o sus tutores, abuelos incluso, hoy que celebramos a San Joaquín de Santa Ana, y otras personas que han recibido la palabra de otras maneras. Han sido asistidos por la iglesia en este particular, pero no han logrado que lo que han escuchado penetre profundamente hasta el punto de llegar a comprenderlo. Escuchar la palabra de Dios es muy diferente a entender la palabra de Dios. Una razón para esto es que la palabra pura de Dios, cuando se escucha y se entiende, nos desafía hasta lo más profundo de nuestro ser. Si uno entiende verdaderamente la palabra de Dios, entonces ya esa persona no puede permanecer indiferente por más tiempo. Debe cambiar. Y cambiar de manera completa. O sea, empezar un proceso de transformación, de conversión. No hacerlo significa que es imposible que nazca buenos frutos en su vida en la medida que Dios quiere. Comprender y cambiar no es suficiente, porque los enemigos de nuestra alma, que tradicionalmente los conocemos como el demonio, el mundo y la carne, nos van a atacar poderosamente a cualquier persona que reciba la palabra de Dios y tome la decisión de tomársela en serio, de creerle a Dios y de empezar pues un camino serio, de rectitud, de cambio. Va a ser atacado. Por ejemplo, si aceptas plenamente las enseñanzas de Jesús sobre el perdón a los demás, tan pronto como tomes la decisión de perdonar, lo más probable es que surjan numerosas tentaciones que intenten hacerte apartar de esa decisión y ya no quieras seguir perdonando más. El orgullo, la ira, el dolor, las mentiras del maligno y del mundo tratarán de disuadirte de un acto de perdón completo a los demás o perdonar a alguien en particular que tenías en mente, y se te van a revolver las emociones y los sentimientos otra vez. O tomemos, por ejemplo, otro punto, el llamado a vivir completamente desprendido de las riquezas, el desapego a los bienes materiales. Las enseñanzas de Jesús sobre la verdadera pobreza espiritual versus las riquezas espirituales verdaderas requieren una profunda conversión, que es difícil de obtener. Por lo tanto, el atractivo de las riquezas es algo muy difícil de vencer en su totalidad. Al final, si nuestra alma es verdaderamente terreno fértil, y si permites que la enseñanza más pura y completa del Evangelio penetre en tu alma para cambiarte en todo lo que Dios quiere cambiarte, entonces esto significa que has superado todas y cada una de las tentaciones que se te han lanzado. Has rechazado las tentaciones que vienen de la avaricia, el orgullo, la ira y similares. Has abrazado la humildad, rechazado la estima mundana, desestimado la ansiedad y la preocupación, y eres dirigido solamente por la poderosa, suave, santa y clara voz de Dios en tu vida.
Esto requiere, obviamente, de mucha oración, mucha purificación interior, dedicación total y obediencia inquebrantable a la palabra de Dios, hablada a ti, tanto a través de los evangelios como en lo más profundo de tu propia conciencia. E incluso entre aquellos que alcanzan este nivel de santidad, el fruto que nace en sus vidas depende de cuán plena y habitualmente vivan según la palabra orientadora de Dios. Entonces nos hace muy bien meditar sobre este alto llamado que Dios nos hace. Lograr la meta de tener en nuestro corazón una tierra excepcionalmente rica para la palabra de Dios, que requiere un compromiso y una determinación inquebrantables. Hay numerosas tentaciones que seguirán luchando contra la creación de un corazón fértil, y tratemos pues de mirar nuestro propio corazón hoy mismo. Seamos honestos y hagámonos esta pregunta: ¿qué tan fértil somos? ¿Qué tan fértil soy? ¿Qué tan fértil ha sido mi corazón? ¿Acaso crece allí la palabra de Dios como Dios quiere que crezca? Y si es así, crece hasta alcanzar la superabundancia que Dios espera de nosotros, porque aunque los frutos sean de diversa magnitud, unos el 30, unos el 60, etc., es interesante que procuremos dar el máximo que podamos. Comprometámonos con la meta de convertirnos en esa tierra rica en la que se siembra la palabra de Dios, que no solo da buen fruto, sino que da buen fruto al 100%. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.